de la exposición de la clase, ¿ya? Entonces les invito a que puedan escribir algunos comentarios, de repente algunas dudas a través del chat, y al finalizar la sesión vamos a revisarlo juntos, ¿no? Y poder resolver alguna duda, ¿no? O alguna curiosidad de repente que les haya sucedido a ustedes, también por favor anótenlo ahí porque eso nos va a ayudar mucho a hacer una retroalimentación de los temas que vamos a revisar de aquí en adelante. Bien, entonces, el curso de primeros auxilios, vamos a ver diferentes temas que van a fortalecer, ¿no? De repente, algunos temas que ustedes ya conocían, pero poco a poco, con el tiempo, estos se van actualizando a veces, ¿no? Y los que no conocen, pues, estamos abiertos a poder eh, reconocer o conocer ciertos términos o cuidados que debemos de realizar con nuestros pacientes. Bien, como todas las sesiones, vamos a desarrollar de manera ordenada ciertos puntos o definiciones. En ello, para este tema, vamos a observar la introducción de los primeros auxilios, ¿no? Vamos a revisar la definición de bioseguridad, cuáles son los signos vitales, los principios básicos de los primeros auxilios. Vamos a ver la valoración primaria y secundaria en cuanto a la atención que debemos desarrollar en las. Y déjenme también contarles que a mí me encanta iniciar cada clase siempre con una diapositiva en la cual tenga cargada una imagen o un video. Para esta primera sesión les he traído una imagen. Quiero que observen, por favor. Esta imagen es una situación de un accidente que ha sufrido una víctima que iba manejando su bicicleta, ¿no? En la autopista y pues lamentablemente fue arrollada por un auto, ¿no? Noten ustedes la situación que se está llevando a cabo, ¿ya? Aquí en la imagen, aquí en la parte céntrica, se observa que el vehículo donde se movilizaba la víctima, pues es aplastada por un auto, ¿ya? Al parecer la víctima, ¿no? Iba transportando ciertos alimentos, ¿no? Porque se ve en la pista verduras, frutas, ¿no? Algunas bebidas que están regadas en el piso. ¿Qué qué otra cosa más notamos dentro de la imagen? Es que se observa en la pista ya unos conos muy característicos, ¿no? Vean ustedes, hay unos conitos, como un triángulo de un color naranja fosforescente, ¿no? Bien llamativo. ¿Por qué motivo estarían estos conos? ¿Por qué creen? ¿Qué se quiere lograr cuando se colocan estos conitos, ¿no? De repente al lado de algún tipo de escena, ¿no? Como se ha llevado a cabo en esta ocasión. Lo que están escribiendo, por favor, coméntenos. Vamos a verlo luego en los comentarios. ¿Qué otra cosa más observamos en esta imagen? Es que ya la víctima, ¿no? Es, está echada en una camilla rígida, ¿no? Aparentemente también ya está recibiendo alguna medicación intravenosa porque aquí hay un parante, ¿no? Hay un personal de salud en el cual está en la parte de la pateadera de la camilla, ¿no? Y ya está siendo trasladada la víctima de repente a una ambulancia, ¿verdad? ¿Qué otra cosa más notamos en esta situación? También observamos, al parecer, ¿no? Estamos observando aquí, ven ustedes en la berma, hay una persona, ¿no? Que está siendo consultada, ¿no? Por un agente policial. De repente está preguntando, ¿no? ¿Qué ha sucedido? ¿No? Eh, no sabemos, de repente esta es la persona que estaba conduciendo el auto o era una persona que estaba caminando por la berma y pues lamentablemente observó la situación, ¿no? Bien, entonces lo que se observa aquí en esta escena, ¿ya? Es que cualquier tipo de atención, ustedes que son auxiliadores, ¿no?
van a realizar alguna atención a alguna víctima, lo primero que tenemos que tomar en cuenta, y yo entiendo porque eso es natural del ser humano, ¿ya? Es el querer ayudar. Eso es lo primero que a nosotros, ¿no? Nos nace, sobre todo los que somos personal de salud, ¿no? Me imagino que aquí en la sala casi todos los que están oyendo la clase son personal de salud. Entonces a nosotros nos nace el ayudar a otra persona. Pero recordemos que cuando tengamos que atender a alguna persona en esta situación de emergencia, por ejemplo, cerciórense que el lugar donde ustedes van a atender también sea seguro, ¿ya? Seguro para ustedes y seguro para la víctima. Entonces, ¿cómo así, no? Esta persona que ven vestida de blanco, ¿no? Y de repente junto a los agentes policiales han tratado de ayudar a la víctima, ¿ya? Y lo han hecho de una manera segura para ellos y para la víctima. Primero, ¿no? Tratando de que la escena primero sea segura a través de estos conos que ustedes ven aquí. Estos conos que están en la parte lateral, ¿ya? De la escena donde se llevó a cabo lamentablemente este accidente, hace que ese espacio sea seguro. Significa que ningún carro que esté pasando por esta autopista pues siga trasladándose por ese lado, sino lo que van a hacer los autos es abrirse por un costado, ¿no? De los conos y seguir, ¿no? Seguir su marcha. Entonces, pero ese espacio donde está la víctima echada, ¿no? De repente, de todas maneras, herida, ¿no? Por el golpe que ha recibido por el automóvil, sea un espacio ya libre de algún otro nuevo accidente. Y eso se logra, ¿no? Cercando el espacio, ¿ya? Y haciendo seguro la escena para la atención de ustedes que son auxiliadores, ¿ya? Entonces aquí hemos guardado, ¿no? Este espacio para que sea seguro en cuanto a la atención de la víctima, y esto pues va a guardar una seguridad para la víctima y para nosotros que queremos ayudar a esa víctima, ¿ya? Entonces ahora sí, nos vamos a lo que, a cada punto, ¿no? Que hemos mencionado de acuerdo al índice, y vamos a hablar acerca de la introducción a los primeros auxilios. Ya, para hablar acerca de la introducción a los primeros auxilios, yo debo de conocer de qué se tratan los primeros auxilios. Como el mismo nombre lo menciona, ¿no? Son todas las medidas y cuidados que se ponen en práctica de forma inmediata, provisional y adecuada. Ya, si hablamos de manera provisional, ¿por qué? Porque esos cuidados que yo voy a realizar, ya, de repente mi paciente va a necesitar otros cuidados más avanzados que yo lamentablemente como auxiliadora en ese momento no le puedo dar. Lo que voy a hacer en ese momento es una atención inmediata, que sea adecuada, sí, pero de repente los cuidados que se van a realizar en esta víctima más adelante deba recibir un cuidado más especializado del que yo le puedo dar. ¿Ya? Bien, entonces tan pronto como se reconoce una situación de emergencia, un accidente o una enfermedad ya de aparición súbita, yo debo de realizar mis primeros auxilios, debo ser rápida, ¿ya? Y la atención que se brinda a estas víctimas, ¿ya? Siempre debe contar con una asistencia especializada. Entonces yo tengo que identificar, ¿no? Si de repente esta víctima necesita otra atención mucho mejor, no mucho mejor, sino una atención especializada, ¿no? Yo tendría que llamar ya a algún servicio de emergencia, ¿no? Para que ellos vengan, ¿no? Me releven, esa persona reciba los cuidados especializados y pues tenga que ser observado. Entonces lo que hacen estos servicios de emergencia es hacer los traslados a estas víctimas a algún centro hospitalario que pueda, ¿no? Resolver esta situación de emergencia que se ha presentado en esta víctima, como lo que hemos visto en la primera imagen de la diapositiva, ¿no? Ante un accidente de tránsito, esa paciente ha sufrido traumatismos, ¿no? De repente en todo el cuerpo. Entonces puede haber una lesión muy grave, del cual puede ser una lesión
irreversible si es que yo no soluciono en ese momento y no hago el traslado de manera adecuada a esa víctima. Entonces, yo tengo que observar ya si este paciente necesita otros cuidados especiales, yo tengo que llamar a ese servicio de emergencia para ser trasladado y seguir su atención, ¿no? Para salvaguardar la vida de la víctima. Ahora, cuando yo tengo que trasladar a una víctima, tengo que tomar ciertas consideraciones también, ¿ya? Entonces, al decidir actuar, ¿no? Yo tomé la decisión de ayudar a esta víctima. Yo estoy contribuyendo en qué? En conservar la vida. Eso es lo primero, ¿no? Y eso es lo que nos nace a casi todo el personal de salud, es de conservar la vida de una persona. Evitar complicaciones físicas y psicológicas. Lo que debemos aliviar es el dolor físico, ¿no? Ayudar a la recuperación de la víctima y asegurar el correcto traslado de los lesionados, de los enfermos, de las víctimas a un centro asistencial. Justo lo que les mencionaba, ¿no? Debemos de asegurarnos realmente que esta víctima reciba la atención que necesita. Pero pues si yo estoy atendiendo a una víctima y quiero trasladarla a un centro asistencial, pues no la voy a trasladar a una posta o a un centro de salud que está muy cercana a mí, porque si es un paciente que se ha caído del piso 20 de un edificio, yo no puedo trasladar a esta persona a un centro de salud. Un centro de salud de una atención de primer nivel, del cual no van a atender de manera adecuada sus lesiones. A esa persona yo tendría que trasladarlo a un hospital, ¿no? De mayor resolución. Entonces, si yo tomo la decisión de enviar a un paciente a un lugar que no lo van a atender de manera adecuada, estoy perdiendo tiempo, ya estoy perdiendo tiempo. Y al perder tiempo en la atención a un paciente, lo que yo voy a crear es un daño al paciente. Y peor aún, la muerte de la víctima. Entonces, tengamos presente, dependiendo de la situación a la cual yo estoy enfrentándome como auxiliadora, yo debo de realizar el traslado correcto de la víctima, ¿ya? Así, el hospital más cercano a ustedes esté a 3 horas, hagan ese tiempo de 3 horas hacia ese hospital si es que la víctima necesita cuidados especiales, ¿ya? Porque si ustedes van a su posta, o sea, aquí en la posta, las justas tienen para curar heridas y el paciente necesita un collarín, reanimación cardiopulmonar, administración de intravenosas, entonces, y eso no cuenta su posta, entonces van a su centro de salud de primer nivel, una posta a un centro de salud, a media hora, no les atienden, ¿cuánto tiempo han perdido ahí? Y si es un paro cardíaco que ha estado teniendo la víctima, ¿cuánto tiempo tienen para que no haya algún daño irreversible neurológico en el paciente? Solo tienen 3 a 5 minutos, nada más. En ese caso, por ejemplo, ¿no? Entonces no podemos perder tiempo, ¿ya? No podemos perder tiempo. Bien, entre los principios, ¿ya? De los primeros auxilios, vamos a tomar en cuenta estos tres principios. Primero, si estás seguro de lo que vas a hacer en cuanto a la atención, ¿ya? Que vas a realizar con tu víctima, ¿ya? Actúa, ¿ya? Si tú te sientes segura, ¿ya? De lo que vas a hacer y no hay dudas, vas a actuar y vas a atender a tu víctima, ¿ya? Pero si tienes dudas o no estás seguro de lo que vas a hacer, o si la escena resulta difícil de asimilar, es preferible abstenerse, ¿ya? No vamos a realizar la participación en cuanto a la atención de la víctima. Pero ¿cómo entonces podemos ayudar? ¿Ya? Si yo de repente me pongo nerviosa, ya no sé qué hacer, de repente ustedes tienen todo el conocimiento, pero estar frente
a una situación, de alguna manera, a una persona la puede tener tensa, nerviosa, ansiosa, y todo ese conocimiento, pues la mente se pone en blanco. ¿Y ahora qué hago? No sé, no sé qué voy a hacer. Entonces, lo que puedo hacer en ese momento es solo pedir ayuda, ¿ya? Yo tengo, y el que menos tiene un celular o un dispositivo móvil y puede llamar a algún servicio de emergencia, lo hace a través del celular. Yo entiendo que todos los servicios de emergencia ya están registrados en los celulares y uno puede llamar de manera gratuita a cualquier servicio de emergencia y solo seguir, ¿no? Las indicaciones que vamos a recibir a través de estas personas que atienden por servicio de emergencia médica. Nada más. Nos van a pedir por qué estamos llamando, qué hemos observado, qué de repente podemos necesitar en la situación de emergencia, ¿no? Y nos van a preguntar el lugar donde se ha llevado a cabo el accidente, ¿no? O o la persona pues ha sufrido alguna enfermedad o alguna complicación súbita. Nosotros también le vamos a mencionar eso a los auxiliadores a través del teléfono, ¿ya? Entonces, yo debo de estar segura de hacer mis cuidados con esta persona que ha sufrido algún tipo de incidente. Yo debo de estar segura, pero si no lo estoy, mejor no ingreso. Ayudar a la víctima, ¿ya? Porque si yo todavía como que tengo medio dudas en cuanto a alguna atención o cuidado que debo de realizar a mi paciente, tampoco lo realizo, ¿ya? Mejor no lo hago porque lo que puedo producir es un daño, ¿ya? Un ejemplo de ello es, hay personas, por ejemplo, y vamos a ver este tema acerca de la obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. Hay personas que se asfixian con objetos lo más común es que los alimentos que consumimos a veces no van por el pasaje normal que debería ser el esófago y el estómago, ¿no? A veces van a la vía aérea y el paciente ya no puede respirar. Entonces, la recomendación es a veces o nosotros, el conocimiento que tenemos, ¿no? Y que he visto mucho, es que sus primeros auxilios en cuanto a asfixia por alimento son golpes en la espalda, por ejemplo, ¿no? Y ese tipo de cuidado para esa emergencia, ¿ya? No se debe realizar. Sin embargo, lo que vemos al momento que una persona se asfixia con algún cuerpo extraño, en este caso un alimento, pues empiezan a darle golpes en la espalda. ¿Para qué? Para que con eso eliminen ese cuerpo extraño. No. Lo que se está logrando con esa acción es que ese cuerpo extraño se introduzca más a la vía aérea y la persona tenga ya una obstrucción de vía aérea completa. Entonces, en un momento, el paciente ya no va a respirar. Y si ya no respira, no va a llegar oxígeno al cerebro. Y si no llega oxígeno al cerebro, pues el paciente va a perder la conciencia. Y ahí yo tendría que hacer otro tipo de maniobra, ¿no? Ahora, ¿qué he hecho? He hecho una actividad del cual no se debe de realizar. Y pues, ¿qué he producido en la víctima? He producido un daño, ¿ya? Un daño en la atención. Por no conocer cuáles son los primeros auxilios que yo debo realizar ante una persona con obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, ¿ya? Les comentaba que algunos temas, ¿no? Que ustedes de repente ya conocen o han visto en el trayecto de su formación como personal de salud, ha ido cambiando, todo va actualizándose, ¿ya? De repente lo que nos enseñaron cuando fuimos alumnos, pues eso ya con el tiempo ha ido modificándose con el fin, ¿no? De mejorar la atención del paciente, ¿no? Y por su seguridad, ¿ya? Bien, pasamos al segundo principio, ¿no? Una regla de oro en los primeros auxilios consiste en no movilizar a una víctima hasta no haber
realizado una valoración de su estado, ¿ya? Si ustedes encuentran a una persona tirada, ¿no? En la vereda, eh, yo tengo que evaluar muy bien a la víctima si necesita algún tipo de atención, ¿ya? De repente ustedes han recibido ya creo que es en la sesión número 3, el tema de reanimación cardiopulmonar, ¿no? Y de repente uno de los pasos que se llevan a cabo para la atención de esos pacientes es valorar el estado de conciencia, ¿no? Para iniciar la maniobra del RCP. Entonces, como yo estoy muy emocionada y la veo tirada a una persona en la vereda, ¿no? Yo sin preguntar, ya lo giré al paciente, ya empecé a darle las compresiones y el paciente realmente necesitaba la atención. No, no, el paciente estaba en la vereda y estaba intoxicado con alcohol, ¿no? Y se había quedado dormido en la vereda. Entonces nunca necesitó una atención de primeros auxilios, ¿ya? Primero yo debo valorar el estado de la víctima si realmente necesita una atención de primeros auxilios, ¿ya? Primero eso. Valoramos el estado si realmente lo necesita, ¿ya? Yo voy a realizar mis cuidados, ¿ya? ¿Y qué más? Y la atención que se brinde, si es posible y no corre el riesgo la vida de la víctima o de ustedes en ese espacio donde se encuentra la víctima, pues hagan sus actividades ahí, no trasladen, ¿ya? O no movilicen a la víctima en lo posible, porque no vaya a ser que es una víctima que haya sufrido de repente una caída libre de un espacio muy alto, ¿no? Y si ustedes movilizan, pues puede haber un daño en la columna cervical, ¿ya? Entonces, mejor no mover. Y aquí viene su excepción, porque todas las reglas a veces tienen sus excepciones, es que si se observa, ¿no? Algún riesgo evidente en el lugar de la emergencia que pueda poner en peligro la vida de la víctima y la de usted como auxiliador, ¿ya? Mejor es movilizar. Pero también para la movilización existen algunas técnicas, ya como yo debo de trasladar a la víctima o sacar de ese lugar peligroso, ¿no? Y llevarlo a una zona segura. O por último, podemos hacer lo que vimos en la primera diapositiva, volver el espacio seguro, ¿no? Por ejemplo, ahí los policías y los servicios de emergencia lo que han puesto son conos, ¿no? Y han hecho que la escena sea segura ya. Entonces, todos los carros que pasaban normalmente por esa autopista ya no lo van a hacer por ese espacio, sino van a pasar por otro lado, ¿no? Entonces hemos vuelto la escena de lo que era insegura, la hemos convertido a un lugar seguro para atender a la víctima y para nosotros también como auxiliadores mantenernos también salvaguardados, porque ella no sería una víctima. Si algo nos pasa a nosotros, ya seríamos la segunda víctima. Y ahora, ¿y quién nos va a atender a nosotros? Nadie, ¿no? A no ser que otra persona muy buena gente nos vea también y llamen a algún servicio de emergencia y pues vengan a auxiliarnos. Pero eso no es la idea. Ya la idea es que aquí las personas necesitan de nuestra ayuda y nosotros no podemos ya tampoco exponernos a algún peligro porque nos necesitan, ¿ya? Quien cuenta con toda esa experiencia y conocimiento son ustedes y ustedes van a ayudar. Bien, el tercer principio, ¿ya? Y esto es fundamental también para la atención, para el cuidado de la víctima y para ustedes, ¿no? Es realizar el lavado de manos antes y después de atender a una víctima y el uso adecuado, pues, de nuestro equipo de protección personal. Si estamos en la calle, lo ideal es hacerse una limpieza de manos, pero nosotros sabemos que no vamos a encontrar en la calle, pues, algún lugar para lavarnos las manos, ¿no? No va a haber un grifo para lavarnos las manos. De repente, si alguien tuviera en su mochila o en su cartera alcohol gel, pues puede hacerse la higiene de manos, ¿no? Con esa sustancia. Pero sí lo que yo les podría recomendar es que en sus mochilas, carteras, canguros, lo que ustedes tengan, eh, siempre guarden un parcito de guantes descartables. Ya siempre. Nos gana a veces la intención de ayudar, como yo les mencionaba, pero no podemos atender
así nada más, con sus manos descubiertas, ¿ya? Porque nosotros no sabemos qué víctimas estamos atendiendo, entonces no sabemos qué carga, ¿no? El paciente o la víctima. Por más que nosotros querramos ayudar, también nosotros debemos de protegernos, ¿ya? Bien, y justo, ¿no? Para hablar acerca del tema de la atención del paciente, tenemos que hacer referencia a este término que es el término de bioseguridad. Entre su definición, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2005, define a la bioseguridad como un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal, ¿ya? Frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones. ¿Ya? Entonces, nosotros debemos de asegurarnos y cuidarnos de estos riesgos del cual nosotros vamos a posiblemente exponernos. Y además, ¿no? Con estos cuidados o medidas que yo tengo que realizar, pues no solamente me voy a proteger yo, sino también vamos a proteger a los pacientes, ¿no? En este caso de las víctimas que nosotros vamos a atender, y pues el medio ambiente. ¿Ya? El medio ambiente también es partícipe de la definición de bioseguridad, porque todo lo que ustedes van a, van a realizar, ¿no? O al momento de realizar la atención, van a utilizar ciertos equipos de protección personal que son luego desechables y deben eliminarse en un lugar correcto, ya para que tenga una correcta eliminación. Y entre el uso del equipo de protección personal que deberíamos nosotros utilizar, nosotros tenemos el uso de los guantes, ¿no? Puede ser una mascarilla, unas gafas, unas botas, y como habíamos mencionado dentro de los principios de los primeros auxilios, ¿no? Una es el lavado de manos, ¿no? O hacer la higiene de manos, y bueno, pues el uso de este equipo de protección personal. Les he traído esta imagen del equipo de protección personal que nosotros utilizábamos en la atención de pacientes con diagnóstico de COVID-19, ¿no? Inclusive las personas que se encontraban con esta enfermedad o aparentemente con los síntomas de la enfermedad, las atenciones que nosotros realizábamos como personal de salud o nos dirigíamos a ayudar a estas víctimas, siempre lo hacíamos con este equipo de protección personal, hasta en las calles, porque se encontraban personas tiradas, ¿no? Y con síntomas de que no podían respirar. Pero como no se sabía cómo era el tipo de contagio en esa época, se optó por usar este equipo de protección personal de tipo 3, ¿no? En la cual protegía casi todo el cuerpo del personal de salud. Ahora ya con el tiempo, ¿no? Y las investigaciones, se observó que no era necesario, ¿ya? El uso de este equipo de protección personal completo, ¿no? Y de tipo 3 que era este, ¿no? Que era el uso de un mameluco que protegía todo el cuerpo desde la cabeza a los pies, ¿no? El tipo de contagio era otro, entonces lo único que necesitábamos pues, era el uso de un respirador o una mascarilla. Bueno, pero eso ya lo supimos luego, ¿no? Bien, otro de los puntos que vamos a desarrollar para nuestra primera sesión son los signos vitales y dentro de los signos vitales más importantes que nosotros debemos de conocer está la temperatura, el pulso, la respiración y la presión arterial, ¿no? Entonces, estos signos vitales, ¿por qué son importantes? Porque debo de yo reconocer, ¿no? Estas señales o reacciones que presenta el ser humano es porque estos signos vitales van a revelar las funciones básicas del organismo. Entonces es importante que yo conozca y sepa cómo controlarlos también, ¿ya? Porque dentro de las atenciones que vamos a ver a futuro, se les va a solicitar el, se les va a solicitar a los auxiliadores, ¿ya? Conocer cuánto es el pulso de la víctima, cuánto de temperatura tiene, su respiración de la que cuenta está dentro de lo normal. Entonces es importante que el auxiliador sepa cómo se identifica,
¿ya? En qué partes yo puedo localizar y tomar esta función y pues cuál es el valor normal, ¿no? Para cada una de ellas. Entonces, en cuanto a, dentro de los primeros signos vitales, tengo la temperatura. Habla acerca de la temperatura como un resultado producido entre el calor que que yo tengo o que el cuerpo realiza, ¿no? Con el calor perdido. Entonces, ese calor que se produce puede darse a través de la actividad muscular, ¿no? A través de la digestión de alimentos, procesos hormonales y el metabolismo basal. ¿Y quién regula, pues, este signo vital muy importante, que es la temperatura? Si hablamos de en qué parte del cuerpo, pues es el hipotálamo, ¿no? Y para ello yo tengo un instrumento adecuado para poder encontrar la temperatura en la víctima o en nuestro paciente. Tengo el termómetro. Y pues el termómetro ha ido también evolucionando, ¿no? Vean ustedes en la parte superior derecha de la imagen, ya tengo un termómetro clásico, es el termómetro de vidrio, ¿no? Que en la parte interna viaja un metal líquido que es el de mercurio, ¿no? Entonces, ese termómetro, también llamado, o de repente en sus países algunos lo conocen como termómetro de vidrio o termómetro de mercurio. Ese termómetro de mercurio fue uno de los, ¿no? Actualmente, bueno, ya no se utiliza mucho, pero ha sido un termómetro en el cual se encuentra la temperatura eh, más, más exacta, ¿ya? Comparándolo con nuestros actuales termómetros, que son los termómetros electrónicos o digitales, ¿no? Ese termómetro, lo malo es que por ser de vidrio, ya ha habido de repente alguna mala manipulación de este instrumento y pues se vio conveniente, ¿no? Que las personas ya no utilicen este instrumento para controlar la temperatura, porque si se rompe este termómetro, ya va a haber salida del mercurio. Y para poder hacer la limpieza, ¿no? De este instrumento y del mercurio que ya se cayó, ¿no? Que salió, ¿no? Del termómetro de vidrio, pues es todo un protocolo. Entonces, por no perjudicar al paciente y a la persona que está haciendo el control de este signo vital, que es la temperatura, se optó ya por reducir las atenciones con ese termómetro clásico, ¿no? Que ha sido el termómetro de vidrio que nos ha acompañado tanto tiempo. Pero lamentablemente, pues la manipulación o la mala manipulación de este instrumento se entendió ya que no se debe utilizar, ya por los peligros que puede tener si se rompe ese termómetro. Entonces, pues este ha ido evolucionando, ¿no? Y ha pasado los termómetros de mercurio, pasamos a los termómetros digitales, a los termómetros electrónicos, y pues tenemos el termómetro este de aquí, que solamente lo que va a, cómo se va a utilizar es solamente presionando este botón de encendido, se va a colocar el termómetro en el cuerpo del paciente y solamente se debe esperar que capte este termómetro electrónico, la temperatura de la víctima, y va a emitir un sonido en el cual ya indica que encontró la temperatura del paciente y va a salir en la pantalla, ¿no? El resultado. Muy sencillo. Y esto también se aplica para los termómetros que vemos aquí, que este es el termómetro infrarrojo, este que ven aquí en la parte superior, perdón, en la parte inferior izquierda de su pantalla, que es también de repente uno de los termómetros que nosotros también hemos observado y que han utilizado con nosotros de repente cuando hemos ingresado a algún espacio donde concurre mucha gente, ¿no? De repente lugares como centros comerciales, restaurantes, escuelas,
había que pasar, ¿no? A estos espacios y tenían que controlarnos la temperatura, ¿no? Si teníamos una temperatura alta no ingresábamos, ¿no? Inclusive éramos hasta notificados. Entonces, este termómetro infrarrojo también se utilizaba, no es tan exacto, eso sí, déjenme decirles, no es tan exacto, pero daba pues un indicio de más o menos, ¿no? Saber cuánto era la temperatura de la persona. Y pues este último es un termómetro que se aplica en el oído, no por lo general estos termómetros lo aplican en los niños, y al igual como el primer termómetro digital que hemos observado, igual esto se pega en el oído y el resultado pues sale en la pantalla del termómetro digital que tienen aquí. Pero eh, de repente como la situación en la cual aquí en mi país nosotros todavía mantenemos estos termómetros de mercurio, ¿ya? Me imagino que en otros lugares donde no hay mucho acceso al uso de instrumentos digitales o electrónicos, todavía pues seguimos usando esos termómetros de mercurio o de vidrio, ¿ya? Y es importante también saber cómo se utilizan. En caso de los electrónicos, solamente yo presiono un botón, el botón de encendido y solo espero a través de una alarma, ¿no? Saber el resultado porque con esa alarma ya se sabe el resultado de la temperatura que va a encontrar en el paciente. Pero en caso de los termómetros de mercurio, ¿ya? En ellos no es así, ¿ya? En ellos es diferente. Nosotros tenemos que hacer ciertos pasos para poder encontrar la temperatura de nuestro paciente. Bien, en caso, por ejemplo, si nosotros tenemos un termómetro de mercurio, ¿ya? Nosotros tenemos unas zonas de control de temperatura. Tenemos para colocar este termómetro, puede ser en la boca, puede ser en la axila o en el recto, ¿no? En caso de la boca o axila, puede ser colocado pues en personas jóvenes, ¿no? Adolescentes, de repente niños grandes, ¿no? Adultos, pueden ser colocados en la boca o en la axila. En caso de pequeños, menores de 1 año, ¿no? Que todavía no pueden caminar, puede colocarse el termómetro en el recto, ¿ya? Y entre los valores normales de la temperatura, dependiendo en la zona en la cual nosotros hemos elegido, ya vamos a tomar en consideración cuánto podría ser la temperatura, ¿ya? Vamos a hacer un ejemplo. Si en caso del valor normal de la temperatura, puede estar entre, como promedio, 37 grados, ¿ya? Si yo he colocado este termómetro en la boca, ¿ya? Y la temperatura me sale con un resultado de 37 grados centígrados. Este es su resultado final, ¿ya? Si yo he colocado el termómetro en la axila, ¿ya? Yo he colocado el termómetro en la axila y el resultado me sale 36.5. A esta temperatura yo le debo de sumar 0.5 grados centígrados, ¿ya? Entonces su temperatura, ¿no? Real, ¿cuánto sería? 37 grados centígrados. Si yo, por ejemplo, he controlado la temperatura en el recto, ¿no? A un recién nacido, por ejemplo, y me sale el resultado 37.5, a este resultado yo le debo de restar menos 0.5, ¿ya? Y pues mi resultado final, ¿no? O real sería 37 grados centígrados. O sea, todas las respuestas, ¿no? Han coincidido, todas son 37 y están dentro del valor promedio normal, ¿ya? ¿Por qué en la axila yo debo de sumar y por qué yo en el recto debo de restar? En el recto resto 0.5 porque las terminaciones que se van a encontrar en el recto, ¿ya? Hay mucho mayor calor en el recto. Entonces, es por eso que yo debo de restar, ¿ya? Al momento que yo encuentro el resultado, ¿ya? En el termómetro. Mientras que en la axila es un lugar donde no existen tanto estas terminaciones y pues el calor no se va a evidenciar, ¿ya? Como en el recto. Entonces aquí va a ser un poco más frío, ¿ya? Por eso es que yo debo de sumar más 0.5. Ahora, ¿cuánto es el tiempo que yo debo de colocar en el cuerpo de la persona? Si yo voy a hacerlo o voy a controlar la temperatura vía oral,
yo debo de colocar el termómetro un tiempo de 3 minutos. Si voy a colocarlo en la axila, debe ser un tiempo de 5 minutos, debe conservarse ese termómetro en la axila de la persona. Y si es en el recto, debe ser solo 1 minuto, corto nada más, porque la captación de la temperatura, como yo les decía, va a ser muy rápida por el calor y por el espacio donde está. Y pues si vamos a controlar la temperatura, el proceso que debe de realizarse, como ya saben, primero hay que hacer el lavado de manos, ustedes como auxiliadores, ¿ya? Lávense las manos, ¿ya? Usen guantes si pueden, ¿ya? Lo ideal sería que sí. Vamos a limpiar el termómetro, podemos hacerlo con un alcohol de 70 grados, una toalla de algodón y hacer la limpieza. Y si yo no tengo alcohol, pues puede hacerse la limpieza con agua y jabón y luego lo secamos, ¿ya? Debemos de comprobar si hacemos el uso, sobre todo lo más complicado es el uso del termómetro de mercurio, ¿ya? Si nosotros tenemos el termómetro de mercurio, debemos comprobar que la columna de mercurio, ya que viaja en el interior del termómetro, esté por debajo de los 35 grados centígrados. Si no es así, si yo veo que el termómetro, veo que el mercurio todavía está por encima de 35, está en 36, 37, yo tengo que llevar ese mercurio por debajo de 35, sacudiendo el termómetro hasta que haya descendido, ¿ya? Este, este metal líquido, que es el mercurio, por debajo de 35. Y luego pues voy a colocar el bulbo, que es la parte metálica del termómetro, dentro, ¿no? En el centro de la axila de la persona. Si yo opto por hacerlo en la boca, lo voy a colocar debajo de la lengua, ¿ya? Y si yo utilizo en la zona del recto, voy a colocar el termómetro en el ano, ¿ya? Del paciente. Y pues dejo el termómetro, dependiendo de la zona que he elegido, voy a dejar el termómetro ese tiempo. Si es en el recto, ¿ya? Es de 1 minuto. Si es en la axila, 5 minutos. Y si es en la boca, 3 minutos. Luego de ello, vamos a hacer el retiro del termómetro, ¿ya? Y vamos a hacer la lectura, ¿ya? De la temperatura a través de a través del mercurio, ¿ya? Hasta dónde ha avanzado el mercurio, yo voy a hacer la lectura de la temperatura, ¿ya? Voy a limpiar luego el termómetro con agua y jabón, o puede ser también con alcohol de 70 grados y una toalla de algodón, lo limpio y luego dejo el termómetro, si es posible, guardado en su cajita y que esté ese mercurio por debajo de 35 ya listo para una próxima toma de temperatura, ¿no? Y luego pues guardamos este termómetro. A ver, aquí igual para que se pueda entender lo que estamos refiriendo acerca de los pasos de la toma de temperatura. Un momento voy a dejar de, perdón, voy a dejar de compartir y ahora les voy a mostrar un video para que se pueda entender de qué estamos hablando cuando hacemos el control de la temperatura. Les había mencionado que si hacemos uso de los termómetros digitales, ¿no? Solamente necesitamos presionar un botón, el botón de encendido, y luego dar continuidad, ¿no? Esperando, ¿no? Esperando pues que salga el resultado de la temperatura, ¿no? En caso del termómetro digital. Pero si nosotros tenemos todavía estos termómetros que son los de mercurio, los de vidrio, ¿ya? Va a ser un poco, de repente, solo un poco difícil para poder hacer la lectura del resultado de la temperatura. Entonces ya tengo aquí el video, les voy a nuevamente compartir. Bien, si no se escucha, ya yo voy creo que ha habido un problema en cuanto a al audio, pero no hay problema. Yo les voy a ir narrando qué es lo que estamos observando aquí, ¿ya? Este es un termómetro de mercurio o de vidrio.
Vean ustedes, al igual como todos los instrumentos que nosotros tenemos en la atención de nuestros pacientes, pues estas también cuentan con unas partes importantes. Primero, voy a detener aquí el video. Este termómetro cuenta con un cuerpo, ya es un cuerpo que es de vidrio. Tiene aquí en la parte del lado izquierdo, noten ustedes, creo que aquí no se ve bien. Aquí, vean ustedes, el termómetro tiene una parte distal, que es la punta, ¿no? Esta es de metal, ¿ya? Y se llama bulbo, ¿no? Y la parte final de aquí del termómetro, ¿no? En el otro extremo, se llama tallo. Entonces, usted también tiene partes, ¿no? Tiene el tallo, el cuerpo del termómetro y el bulbo. Ahora, dentro del cuerpo del termómetro va a haber una escala numérica. Esta escala numérica va desde el mínimo al máximo. Y el mínimo en esta escala, ustedes van a observar que dice 35 y el máximo 40, ¿ya? Entonces, ahora sí vamos a seguir dándole reproducción a este video. Este termómetro viene pues en una cajita también protectora que ven ahí en la mesa. ¿Qué está haciendo ahorita el auxiliador? ¿No? Aquí. Él ahorita, ya aquí justo, miren, buena imagen se ve ahí. Vean ustedes, ya, que el auxiliador o la persona, el personal de salud que está haciendo uso de ese termómetro, está haciendo un movimiento de arriba hacia abajo, ya, de arriba hacia abajo del termómetro. ¿Para qué? Para localizar, ya, el mercurio que viaja internamente por el cuerpo del termómetro. No es fácil, no está a simple vista el mercurio, perdón, ¿ya? Entonces, para verlo, ¿ya? Y para que se refleje el mercurio a la vista de ustedes, hay que hacer un giro, ¿no? Pequeño, de arriba hacia abajo, en búsqueda de ese mercurio. Entonces, aquí, por ejemplo, ya encontró el mercurio, ¿no? Aquí el personal de salud. Miren, es esta línea media plateada, ploma, que viaja por el centro del termómetro y llega hasta cierto punto, miren, llega hasta esta rayita chiquita que ustedes ven aquí, ¿ya? Entonces, cuando yo quiera realizar la lectura, ¿no? De la temperatura de mi paciente, el mercurio ha llegado hasta este punto. Significa que si yo al momento que hago la lectura, por ejemplo, de un paciente, ¿no? En este caso, su resultado ha sido de 38.9. ¿Se entiende por qué? Ya, vean ustedes, habíamos dicho que la medida mínima de esta escala es 35 y luego sigue avanzando a 36 y aquí en el termómetro lo ponen de un número nada más, que es 6, pero se sobreentiende que es el número 36. Seguimos, ¿no? Y aquí ponen el número 37. Y vean que aquí en esta marca de termómetro han puesto en un cuadro, está enmarcado el 37. ¿Y por qué? Pues está enmarcado el 37 en este termómetro. De repente en la mayoría de los termómetros de mercurio van a encontrar este modelo, ¿no? Que el 37 está enmarcado porque habíamos dicho que ese 37 es el valor normal promedio, ¿ya? Entonces eso nos va a servir como guía también para ustedes, que si sobrepasa el 37 ya no es normal, ¿ya? Entonces, seguimos. El siguiente número que aparece luego del 37 es el 8, pero esto se referencia que es el número 38. El 9, 39. Y el siguiente número, y aquí sí está descrito dentro del termómetro, es 40. ¿Ya? El mercurio ha finalizado en este punto y si yo hago, ¿no?, la lectura ya de la temperatura, pues sobrepasa, ¿no?, este número 8. Ahora, a partir de este 8 hasta el 9, hay unas décimas y está descrito con unas rayitas más pequeñas. Entonces, dependiendo de a dónde llegue el mercurio, yo voy a hacer la contabilidad, ¿ya?
Entonces, si ha llegado, por ejemplo, hasta el 38, pues solamente el resultado sería exacto, ¿no? 38 grados centígrados. Pero esta no es la situación para esta víctima, sino que ha sobrepasado el 38 y voy a empezar a contar décima por décima. Entonces voy a contar 38.1, 38.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta rayita ha llegado hasta el 38.9. No llega a ser 39 exactamente, ¿ya? Entonces, de esa manera, ustedes van a empezar a hacer la lectura de la temperatura de su paciente. Ahora también va a depender mucho dónde, en qué zona del cuerpo ha colocado el termómetro esta persona. Si es que ha colocado en la boca, ¿ya? Debajo de la lengua, este termómetro, pues la temperatura final es de 38.9. Final. Si lo ha colocado en la axila, a ese 38.9 vamos a agregarle 0.5. Y si ha colocado este termómetro en el recto, vamos a tener que disminuir 0.5. Entonces va a depender. Igual yo les recomendaría que si van a controlar la temperatura, ¿ya? Y si tienen alguna duda, uy, no me acuerdo si tenía que sumar o tenía que restar. No se preocupen, ustedes agarren, coloquen en la historia clínica de su paciente o en la hoja o el cuaderno de su paciente, anoten la temperatura y coloquen temperatura en la axila 38.9, temperatura en el recto 38.9. Entonces, cuando llegue esta información a su médico tratante de esta persona o llegue este resultado a la emergencia, al momento que ustedes trasladan a la víctima en la ambulancia, el personal que les va a recepcionar va a observar ese resultado y va a ver, la temperatura que controló la auxiliadora o el auxiliador fue en la axila, o fue en el recto, o fue en la boca. Eso lo va a observar y ellos ya van a saber, ¿no? Cuánto es su temperatura final, ¿no? O real de la víctima. ¿Ya? Así que no se hagan problemas, ustedes anoten, yo controlé a mi paciente, ¿no? Temperatura axilar 38.9. Ya sabe el médico de la emergencia que ustedes han controlado la temperatura en la axila y él ya hará la suma de 0.5, ¿no? Así que no se angustien, si dónde se sumaba, dónde se restaba, no se preocupen que eso, si ustedes anotan en qué parte controlaron la temperatura, eso es suficiente. Va a ayudar mucho y la otra persona ya va a entender cuánto es su resultado final. ¿Ya? Bien, esto ya es si yo ya controlé y ya sé, ¿no? El resultado final de la temperatura de mi paciente, pero para este video, esta persona ha retirado, ¿no? El termómetro de su cajita, de su estuche. Entonces todavía no ha controlado a la víctima, ¿ya? Lo que ha hecho es simplemente sacar el termómetro del estuche. Y ahí está pues verificando si el mercurio está por debajo de 35. ¿Recuerdan? Antes de yo colocar en el paciente, debo cerciorarme que ese mercurio debe estar por debajo de 35 grados, pero todavía no lo está, ¿ya? Entonces lo que hace la persona o el personal de salud que va a controlar la temperatura del paciente es bajar, ya bajar ese mercurio y lo va a hacer a través de movimientos. Va a sacudir ese termómetro y llevar hacia o por debajo de 35 grados. Vean ustedes, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tiene otro termómetro, ¿no? Esto solamente para cuestiones educativas y vean ustedes aquí. En ese termómetro que tiene, este es nuevo, es otro, ya el mercurio se ubica por debajo de 35. Miren, hasta aquí ya es el punto final donde ha llegado el mercurio. Y vean, está a menos de 35 grados. Ahora sí, hay que hacer la limpieza del termómetro y vamos a dejar en el cuerpo del paciente en la zona que ustedes hayan elegido. ¿Está bien? Hasta ahí es el uso ya del termómetro.
Y ahora vamos a dar continuidad a las diapositivas y vamos a ver este otro signo vital que es importante, que es el pulso, ¿no? El pulso, ¿ya? Eh, el pulso normal, ¿ya? De una persona va a, si está en reposo, va a estar entre 70 a 80 pulsaciones por minuto, ¿ya? Y cómo, ¿ya? De repente puede variar, ¿no? Este, este signo vital importante puede depender a veces de la actividad que realice la persona, ¿no? Puede ser también puede deberse al aumento de la temperatura. El paciente puede sufrir deshidratación y eso también puede variar el pulso de la víctima, ¿no? O ciertas enfermedades del corazón también pueden, ¿no? Alterar este signo vital. Ahora, las zonas que yo puedo controlar el pulso, ya vamos a verlo mejor en una imagen. Puede ser en estas zonas, ¿ya? El pulso temporal, ¿no? Que se va a dar por delante o por arriba de la oreja. El pulso facial, que es en la parte maxilar inferior. El pulso carotidio, ¿ya? El pulso humeral. El pulso radial, que es uno de los, de repente, más elegidos para ubicar el pulso del paciente. Y el pulso pedio, ¿no? Que está aquí en el dorso de la planta, en el dorso del pie. Entonces, estos puntos, ya que ustedes observan en la imagen, ya pueden ser también usados para encontrar el pulso de la persona. En caso de una emergencia, ¿no? Lo que se opta por ubicar, ¿no? Y es más rápido de encontrar o localizar en los pacientes es el pulso carotidio, ¿no? Pero si de repente estamos en una situación donde no hay peligro, ¿no? No hay riesgo para la víctima, el paciente está tranquilo, ¿no? Despierto, yo puedo utilizar el pulso de repente radial, que es el más usual para controlar el pulso en los pacientes. Y dentro de los valores normales, va a depender mucho de la etapa de vida, ¿ya? En caso de un adulto, ¿no? Y esto, por si acaso, es solamente unos valores que es de manera general, porque de repente en otra literatura van a encontrar otros intervalos de valores normales, pero por lo general, ya los pulso arterial del paciente en caso de un adulto que oscila entre 19 años a 65 puede estar entre 60 a 100 latidos por minuto. Ahora, si comparamos este valor normal, este intervalo de valor normal de un adulto, ¿no? Lo comparamos con un recién nacido, ¿no? Y si hablamos de recién nacido, es un paciente que oscila entre menos de 28 días. Vean sus valores normales para esta etapa de vida. Oscila entre 120 a 140 latidos por minuto. Vean ustedes la gran diferencia, ¿no? Cuando hablamos de valores normales. Entonces, yo tengo que saber cuál es la edad de mi paciente, ¿no? Y de acuerdo a eso, también me va a servir a mí como una guía, ¿no? Que el pulso arterial de mi paciente pues va a cambiar dependiendo de su edad. Y no solamente a veces de la edad, sino también de repente de la actividad que hacen, ¿no? Pero por lo general, por la edad, yo puedo tener como una guía, saber cuáles son sus valores normales. Entonces, vamos a pasar al proceso, cómo yo debo de tomar el pulso. Lo primero que yo debo tomar en consideración es tener instrumentos para saber cuánto es el pulso. Para este signo vital, recuerden la temperatura, su instrumento es el termómetro. Para el pulso, mi instrumento será un reloj. Y lo ideal es que el reloj pues venga con segundero, ¿ya? Entonces, mi siguiente paso para hallar el pulso es colocar los dedos índice y medio, ¿ya? En este caso, si yo voy a hacer uso del pulso radial, voy a colocar, ¿no? Sobre la muñeca del paciente, ¿ya? Y voy a hacer una presión ligera, ¿ya? Hasta sentir un latido. Ese va a ser el pulso, ¿ya? Y voy a hacer la contabilidad de cada pulsación. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 60 segundos o un minuto,
¿ya? Siempre observando el reloj, ¿no? El segundero, que pasen esos 60 segundos y hacer un control de esas pulsaciones durante ese tiempo. Es importante que ustedes hagan el control, ¿ya? En ese minuto, ¿ya? Y no se salten. No hagan 15 segundos y multipliquen por 4 o hagan 30 segundos y multipliquen por 2. Es importante que en el minuto, si es que ya el paciente está estamos en un momento donde pues el paciente está tranquilo, está despierto, no estamos ante una emergencia. Pero si estamos ante una emergencia, ahí sí ya no consideramos ese tiempo, ¿ya? Ahorita estamos considerando como si estuviera viniendo pues el paciente, ¿no? A consultarles a ustedes cuánto es su pulso, ¿no? Está en un espacio donde está tranquilo y no está en riesgo la vida de la persona o de la víctima, ¿ya? Entonces, hacemos el control del pulso, ¿ya? Hasta ahí, eso es lo que vamos a utilizar para hallar el pulso, hacer uso de mi reloj. Y entre la respiración, ¿ya? Yo tengo que controlar la respiración en mi paciente. Y si hablamos de respiración, vamos a controlar en ella la suma de la inspiración y la expiración. Entonces mi paciente inspira y expira, yo hablo acerca de una respiración y voy a hacer la contabilidad. Para ello también voy a usar un reloj de segundero y hago la contabilización de una respiración, dos respiraciones, tres, así hasta llegar al minuto. Ahora, cuando yo realizo el control de la respiración en los pacientes, ¿ya? Debo de tomar en cuenta que la respiración es controlada fácilmente, pero es necesario que el paciente que está siendo controlado no se dé cuenta porque puede alterar la frecuencia de la respiración. Entonces, yo cuando voy a controlar este signo vital de la respiración, no le voy a dar aviso, ¿ya? Al paciente que le esté controlando. Muy diferente de repente cuando es el pulso. En el pulso de repente yo le puedo avisar, señor, señora, voy a controlar el pulso, ¿no? Y ustedes inician el control del pulso. Pero para la respiración yo no le voy a pasar la voz, ¿ya? Porque el paciente puede, ¿no? Tratar de modificar o alterar. Si es fácil, ¿ya? Entonces puede darme un dato falso. Entonces yo no le voy a dar aviso. Y pues para el control de la respiración, ¿no? Se habla que al momento que vamos a hacerla, es muy notorio en caso de los varones, el control de la respiración, nosotros vamos a observar directamente en el abdomen. Ya en el abdomen de ellos, de los varones, se va a observar mucho cómo sube y baja, ¿ya? Y ahí me voy a dar cuenta cuántas respiraciones da. Si baja y sube, ahí va una respiración, ¿ya? En caso de las damas, ¿no? La respiración se va a hacer muy notoria a través del tórax de ellas, en el pecho, y va a ver igual. Sube, baja, es una respiración. Entonces hablamos de una inspiración y expiración, y es una respiración. Para ello, pues también hay valores normales que yo debo tomar en consideración. Si yo comparo, en caso de los valores normales de un adulto, la respiración va a oscilar entre 16 a 20 respiraciones por minuto, ¿ya? Y si yo lo comparo con un bebé o un recién nacido, miren ustedes, en caso del recién nacido, oscila sus valores normales en cuanto a respiración de 40 a 60 respiraciones por minuto. Noten ustedes la diferencia. Entonces, sí es importante saber cuál es el intervalo de los valores normales por la etapa de vida, ¿ya? Porque si ustedes hablan, sí, mi paciente es de profesor, profesora, doctor, doctora, licenciada, licenciado, es de 40 respiraciones por minuto. En un adulto de 50 años, ¿eso será normal para un paciente de 50 años? No, ¿verdad? En caso de un paciente de adulto de 50 años, puede oscilar de 16 a 20. Si hablamos de 40 respiraciones por minuto, aquí ya hay una alteración. Algo no está bien, no es normal. Entonces el paciente está presentando taquipnia. ¿Pero por qué?
¿no? Ya, entonces sí es importante encontrar cuáles son encontrar los signos vitales, saber sus valores normales, porque si está menos o está más de ese intervalo normal, ahí hay un problema, ¿no? Y hay que dar solución y eso se tiene que también referir a esos servicios de emergencia médica que van a trasladar a la víctima, ¿ya? Bien. ¿Cuáles son los pasos para poder evaluar la respiración? Bueno, necesito yo igual tener un reloj segundero, ¿no? No avisar al paciente que voy a hacer el control de la respiración y empiezo, ¿no? Cada respiración es la suma de una inspiración más una expiración. Si está tranquilo, está estable, como ven ustedes aquí en esta primera imagen, ¿no? Mi paciente está acostado, ¿no? Relajado, yo hago el control en un minuto. Pero aquí en esta otra imagen que les he traído en esta diapositiva, aquí sí estamos frente a una emergencia, ¿ya? Igual como en pulso, ¿ya? Va a ser un rápido control. Entre pulso y la respiración, a mí no me debe de tardar esto más de 10 segundos, ¿ya? Ahí sí, porque es una situación de emergencia, pero si estamos en un espacio tranquilo, me tomo el minuto, no hay ningún problema, ¿ya? Pero si estoy en una emergencia como esta persona que se ha desmayado, ¿ya? Es una víctima que encontró a esta señorita desmayado, pues voy a controlar la respiración, ¿ya? Rápidamente. No me debe tomar mucho tiempo. Bien, aquí por ejemplo, ella está optando por, y esto lo vamos a ver también más adelante en otras sesiones, ella está optando por una maniobra para hacer la apertura de la vía aérea para que haya permeabilidad. O sea, hay un pasaje normal del aire a través de los pulmones. Ella está haciendo el uso de la maniobra frente-mentón, ¿no? Y está aplicando una técnica llamada BES. Entonces ella está aquí tratando de percibir la respiración en la víctima, ¿ya? Esto para caso de emergencias. Y aquí también les he traído otro video, no se puede, perdón, aquí no se puede dar clic directamente. Nuevamente voy a detener un momento la presentación para que ustedes puedan observar el control del pulso y de la respiración en un paciente, ya que está tranquilo, viene a su consultorio, viene a su hogar o de repente es un paciente que solo quiere saber cuánto es su pulso y su respiración, ¿ya? Entonces está tranquilo. No estamos frente a una emergencia por si acaso, ¿ya? Para para este video que vamos a observar. Muy diferente la otra imagen de la diapositiva que yo les mostré. Entonces, déjenme un momento mostrarles este video para que se pueda entender de qué estamos hablando. Ya, ahora sí, ya lo encontré. Nuevamente voy a compartirles para que se entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de control de la respiración y del pulso. Ya, hasta aquí. Ya, si de repente nos escucha, por favor me hacen saber, abren el micrófono. Igual tenemos a nuestra coordinadora que nos puede apoyar en caso no se escuchara ya el video. Si nos escucha, no hay problema, hacemos narración, ¿ya? Me voy a aperturar y espero que si se escuche y si no me pasa la voz, por favor, estimada coordinadora. No se escucha.
Bien, hasta ahí. Espero que sí se haya escuchado el audio. A ver, No, no se no se escuchó nada. escuchó. Oh, bien, no hay problema, no hay problema. Déjenme mostrarles, ¿ya? En este punto, ¿ya? Lo que se está haciendo es un control del pulso radial, ¿ya? En la persona. Aquí, como ven, la persona está tranquila, está en reposo, ya no estamos ante una situación de emergencia. Entonces yo puedo hacer fácilmente el control del pulso arterial. Voy a ubicar la arteria y yo como auxiliadora voy a utilizar el dedo índice y el dedo medio para ubicar el pulso arterial. Entonces el pulso no deben presionar muy fuerte, ¿ya? Recuerden que las arterias se posan en el tejido óseo, en el hueso, entonces que ustedes solamente presionen este pulso, lo que va a hacer es la fuerza de la sangre va a empezar a empujar, ¿ya? Las paredes de este vaso sanguíneo, entonces ustedes van a sentir muy fuerte, ¿ya? Esta pulsación. Entonces, cuando ya perciban ya el pulso, van a iniciar, van a iniciar ya el conteo, ya con su reloj segundero y empiezo a hacer el control en 1 minuto, porque es un paciente que está en reposo y está tranquilo, ¿ya? Entonces hago el control percibiendo el pulso. Cada fuerza que ustedes sientan de esa sangre empujando esa pared de ese vaso sanguíneo que es la arteria, van a controlar. Cada fuerza va a ser un pulso, ¿ya? Entonces llegó el minuto, pero aquí hay un tip que debemos de nosotros tomar en consideración, es que cuando pasemos a hacer el control de la respiración en el paciente, ¿ya? Es seguir ustedes como si estuvieran simulando, ¿no? Tomar nuevamente el pulso, pero en esta ocasión yo ya no estoy haciendo eso, sino que miren ustedes, estamos ya controlando la respiración. Entonces, la visión que va a tener el personal de salud para el control de la respiración, ya la vista se va a posar, ¿no? Ya no tomando en consideración el pulso, sino ya va a estar observando directamente, ¿no? El cuerpo del paciente. En caso, por ejemplo, esta víctima es un varón, el paciente es un varón, y en ellos, por ejemplo, se percibe, hemos dicho, la parte abdominal, ¿no? Entonces ahí se va a ver que sube y baja entre la inspiración y la expiración, la inhalación y la exhalación que va a realizar el paciente, ¿ya? Vamos a tomar en consideración una respiración. Entonces, una inhalación más una exhalación va a ser una respiración. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes en la época del invierno? Vienen tan abrigados, ¿no? Y da pena también descubrirlos, no se observa porque tienen tanta ropa encima que yo no puedo observar, profesora, la inhalación y la exhalación muy fácilmente en estas personas. Pero ¿cómo entonces puedo controlarlos sin que retiremos la ropa del paciente? Es como la que están observando aquí, como hace el licenciado, ¿no? Lleva, ¿no? Hace la simulación que sigue controlando el pulso de la persona, pero en esta ocasión ha llevado la mano de la persona y junto a él, ¿no? La ha acercado entre el tórax y el abdomen, ¿no? Ha acercado entonces ahora sí el cuerpo, su mano del paciente y la del licenciado hacia el cuerpo del paciente. Entonces, en este espacio y en este punto, sí van ustedes a percibir, ¿ya? Cómo sube y baja, cómo se lleva a cabo la respiración entre la inhalación y la exhalación. Entonces, ustedes ya van a sentir cómo sube y baja. Ya no van a observar de repente con la vista, sino ya van a percibir a través de su mano cómo, ¿no? Sube y baja el tórax de repente o el abdomen. Y así van a controlar la respiración de su paciente. ¿Ya? Entonces, hasta aquí es control de pulso y respiración. Y ahora vamos a pasar a lo que es último, el signo vital de la presión arterial. Para ello, yo voy a controlar en la presión arterial y debo de conocer dos tipos de presión, que es la presión sistólica y la presión diastólica. Para ello, voy a usar un instrumento, ¿no? Que es el tensiómetro. Nosotros tenemos tensiómetros de brazalete
que estas son las más usadas y más exactas en cuanto al control. Y pues para escuchar estas pulsaciones o ruido de Korokov en caso de presión arterial es el uso del estetoscopio. ¿Ya? Hay también otros instrumentos que se utilizan. Esta es una de mercurio, que ya no utilizamos este tipo de tensiómetro. Actualmente estamos, quizás por la demanda de pacientes, se está usando también mucho el tensiómetro electrónico, que también solo presionando, ¿no?, el botón de encendido y presionar Start, ya te sale el resultado automáticamente, ¿no? No es tan exacto, pero de alguna manera nos brinda un apoyo, ¿no? En caso de los instrumentos electrónicos. Pero lo ideal es el uso de estos tensiómetros de brazalete. Existen variaciones de la presión arterial y para ello pues está la hipertensión y la hipotensión. Y cada una de ellas tiene unos síntomas característicos del cual puedo identificar si el paciente sufre de alguna alteración, ¿no?, de este signo vital. Y entre sus valores normales está para la presión sistólica puede oscilar entre 110 a 129 y entre la diastólica de 80 a 85 ya milímetros de mercurio. Ahora, dependiendo, ¿no?, su patología, va a ir ella cambiando, ¿no? Si hablamos de una hipertensión, puede manejarse presiones sistólicas y diastólicas muy altas, y entre la hipotensión, pues entre la sistólica y diastólica baja, ¿no? El procedimiento para el control de la presión arterial, ¿ya? Aquí también les he traído un video y lo vamos a pasar rápidamente, ¿ya? Y les voy a narrar porque creo que hay problemas al momento del audio. En caso de la presión arterial, voy a ubicar la arteria braquial que se ubica aquí en el brazo, ¿ya? Voy a colocar el brazalete por encima de la flexura, ya, del codo. Voy a colocar el brazalete ni muy apretado, ¿ya?, ni muy flojo tampoco, ¿ya? Voy a colocar frente a mí este manómetro donde indica, ¿ya?, la unidad de medida, en este caso para presión arterial es milímetros de mercurio. Debo cerciorarme que aquí la perilla esté cerrada, ¿ya?, para poder insuflar correctamente el tensiómetro. Entonces, ubico nuevamente la arteria braquial. Miren ustedes, igual con el dedo índice y el dedo medio, es una arteria, así que sí se va a sentir fuerte, ya, esta arteria braquial. Entonces, voy a colocarme el estetoscopio y voy a poner esta parte circular, ¿ya? Esa parte que va a emitir el sonido, ¿ya?, hacia mis oídos, y yo voy a percibir a través del sonido donde se ubica la primera presión, que es la presión sistólica. Y aquí, por ejemplo, vean ustedes, la perilla va a ser aperturada. ¿Para qué? Para que este aire, ¿no?, o que sea insuflado en este brazalete, pues descienda. Miren, la aguja está por 140, 150 y va a empezar a descender, a bajar, dependiendo lo que se vaya escuchando. Miren ustedes cómo va descendiendo la aguja y en un momento, miren, ya captó el primer sonido o el ruido de Korokov, que eso denota la presión arterial sistólica en el paciente, que sería 110. Y sigue bajando la aguja, miren. Y se van a percibir los otros ruidos de Korokov. Y se logra aquí obtener, ¿no?, el último y quinto ruido de Korokov, que sería para hallar la presión diastólica en el paciente. En este caso, para esta señorita, sería su presión arterial entre 110 sobre 62 milímetros de mercurio. Bien, nuevamente nos localizamos en nuestra diapositiva y vamos a hablar de los principios básicos de los primeros auxilios, que es el PAS. Para ello, yo debo de reconocer, y esto luego lo vamos a ver también para atención de pacientes con lesiones de partes duras, es conocer el PAS. Y esas son siglas, que significa la P de proteger, que ya lo hemos visto en la primera imagen, ¿no? Vamos a volver la escena segura a través de estos instrumentos, por lo general conos, triángulos que denotan que la zona está cercada y no deben de pasar. La A de avisar, vamos a llamar por teléfono a algún servicio de emergencia para que pueda ser atendido, ¿no?, nuestro paciente. Y la S de socorrer, aquí ya va a iniciar nuestras atenciones como auxiliadores. Y
dentro de los principios básicos, nosotros tenemos que considerar la valoración primaria y la valoración secundaria. En caso de la valoración primaria, vamos a tomar en cuenta, ¿ya?, pasos para la atención. Primero, saber el estado de conciencia de la víctima, ¿ya? Previamente, asegurándonos que la escena, el espacio donde está esa víctima sea segura para la víctima y para ustedes, y valoramos pues el estado de conciencia, vamos a valorar los signos vitales como el pulso, la respiración. Si esta víctima no tiene estos signos vitales o el estado de conciencia está deteriorada, vamos a llamar a algún servicio de emergencia para pedir ayuda, ¿ya? Vamos a verificar también si la víctima tiene algún tipo de herida y está acompañada de sangrado para hacer el control de la hemorragia, ¿no? Y si no es así, si ya de repente hemos controlado todos estos problemas de salud que se perciben en el paciente, vamos a colocarlo en una posición lateral de seguridad. Eso siempre y cuando el paciente pues no tenga una lesión cervical. Y en caso de la valoración secundaria, vamos a hacer preguntas a la víctima, ¿no? Si estuviera despierta, estuviera consciente todavía, vamos a hacer preguntas. Ahora vamos a indagar qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Cómo se llama? Y vamos a hacer ciertas preguntas que pueden ayudarnos, ¿no?, a encontrar una solución, y también esto para reportar a los servicios de emergencia, ¿ya? Si la persona de repente todavía está en shock, ¿no?, está despierta pero está en shock y no puede responder estas preguntas básicas, vamos a hacer preguntas a los testigos, vamos a controlar nuevamente los signos vitales y apariencia de la piel, y vamos a revisar a la víctima desde la cabeza a los pies, ¿no?, en búsqueda de repente de alguna lesión que necesite, ¿ya?, ser curada o controlada. Nosotros lo vamos a hacer, pero siempre y cuando le hagamos una revisión nuevamente a nuestra víctima de la cabeza a los pies. Y bien, hasta aquí hemos terminado nuestra primera sesión, ¿ya?, de nuestro curso de primeros auxilios. Permítame, voy a detener aquí, voy a detener la diapositiva y vamos a revisar los comentarios. Bien, aquí está refiriéndonos Luz, Feliciana, y yo creo que esto hace referencia a nuestra primera diapositiva de la imagen. Les preguntaba yo, ¿y qué hacen estos conos aquí, no? La señalización, así es. Ya con el pasar de las diapositivas más o menos hemos ido aclarando por qué es que se ponen esas señalizaciones, ¿no? Es para que el lugar donde ustedes pretendan realizar sus primeros auxilios sea seguro para su víctima y para ustedes, ¿ya? Muy bien, Dorca, Luz, excelente, ¿no? Señalización, así es. Y los que manejan auto, me imagino que algunos de ustedes manejan auto y saben que eso es básico también para, ustedes también quieren, de repente se malogran sus autos, ¿no? Hacen una parada, pero igual, ¿no? Hacen las señalizaciones para que las personas que están atrás de ustedes, que vienen con sus autos, pues no los atraviesen, ¿no? ¿Qué hacen con eso? También guardan la seguridad para ustedes, ¿no? Igual también para la atención de su paciente, ¿ya? Muy bien, aquí Necuso nos está refiriendo, dando una descripción de la imagen, ¿no? Dice que es un accidente, hay un personal médico dando la atención al accidentado, el policía supervisando lo que pasó. Así es. Aunque no lo crean, también la Policía Nacional está en la capacidad de poder atender emergencias, ¿ya? Sí, porque ellos tienen conocimiento también de primeros auxilios. Bien, ves, Lisi, también, Lisi, Alanis, muy bien. Ah, Lisi debe ser de aquí de Perú. El SAMU, dice, muy bien. Aquí, por ejemplo, nuestros servicios de emergencia, aparte de la Policía Nacional de Perú, que también nos apoya mucho, nosotros tenemos otro servicio que es regido por el Ministerio de Salud, que es el SAMU, es otro servicio de emergencia médica, y por ejemplo, en este caso ellos son profesionales de la salud, ¿ya? En cambio, los bomberos son, aquí, bueno, en nuestro país los bomberos son personas que llevan alguna instrucción de primeros auxilios,
no necesariamente son personal de salud, ya, no necesariamente los bomberos, pero el SAMU sí. El SAMU sí son profesionales de la salud, entre enfermeros, técnicos, médicos, ¿ya? Eh, Natalie, lo primero es que se le afloja su correa. Sí, claro, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho, Natalie, con la valoración secundaria, ¿no? En búsqueda de alguna lesión, yo tengo que de todas maneras aflojar la ropa para poder ver si estoy frente a una lesión, ¿no? Y qué solución tengo que realizar en ese momento, ¿no? Muy bien, Lizzy. Y aquí Jacqueline nos hace una consulta cuando dijo en boca y axila. Me imagino que hace referencia a la zona donde debo de colocar el termómetro de mercurio, ¿no? Yo tengo tres tipos de, bueno, hay otros también lugar donde yo puedo controlar la temperatura, ya, pero las más usadas es la boca, la axila y el recto, ¿no? Entonces, dependiendo de cada una de ellas, el tiempo que va a estar el termómetro va a variar, ¿no? En caso de la boca, en 3 minutos, axila 5 y en el recto 1 minuto, ¿ya? Y el termómetro en el recto es diferente a ese termómetro que hemos visto nosotros en la imagen. El bulbo en el termómetro de recto es chiquita y circular, mientras que axila y boca es alargada y delgada, ¿ya? Bien. Aquí sí no se escucha. Bueno, hemos hecho narración porque sí entiendo que hay algunos videos que no sé por qué, no se escucha el audio. Rosa dice, lo primero se afloja su correa de la camisa, así es, ¿no? Habíamos dicho que cualquier cosa que pueda reducir el pasaje, ya normal, por ejemplo, de la respiración, o a veces el pulso, también hay accesorios, cadenas, pulseras, reloj, todo eso también se le retira a la víctima, ¿ya? Porque eso de alguna manera puede afectar al momento de controlar algún signo vital. Muy bien, muchas gracias. Igual bien, gracias también a ustedes por llegar hasta aquí. Ya, justo hemos respondido, Jacqueline, ¿no? El tiempo de termómetro en la boca, ¿cuánto es? Bien, es nuevamente el tiempo para la boca es 3 minutos, ya 3 minutos, pero eso siempre usando el termómetro de mercurio, ¿ya? Si es el termómetro digital y ustedes van a colocarlo en la boca, es menos de 3 minutos, hasta en 1 minuto ya es el resultado. Eso sí es electrónico, pero si es el termómetro, el antiguito que nosotros usamos y que todavía actualmente usamos, es de 3 minutos, en caso de la boca. Bien. Entonces, no les quiero, ya nos hemos pasado el tiempo, esperamos de que lleguemos siempre al tiempo determinado que nos da la institución. Y hasta aquí, si hay alguna duda o consulta, profesora, me olvidé de preguntarle, no se preocupe, en la próxima clase nosotros nuevamente nos estamos reuniendo y si ha quedado una duda de la primera sesión, no duden en preguntarme en esta segunda que nos vamos a volver a ver. Entonces,